Existe un consenso en nuestro país sobre la imperiosa necesidad de transformar la educación. En algunos indicadores educativos, Uruguay se encuentra peor que muchos países de la región, incluso de varios más pobres que nosotros. En particular, la proporción de jóvenes que finalizan secundaria es un indicador que debería alarmarnos a todos. Hoy los jóvenes de El Salvador, México, Costa Rica, Brasil, Dominicana y Paraguay terminan secundaria en un porcentaje mayor que en Uruguay. El proceso suscita fuertes resistencias de sectores sindicales. Hoy pensamos Uruguay desde la reforma educativa. Hemos escuchado que la educación es la solución a los problemas de violencia, de inclusión social, de valores, de productividad de la economía. Creo que cuando un tema se aborda tan ampliamente es difícil también buscar las soluciones. Es por eso que hoy en Pensando Uruguay discutimos sobre la transformación educativa. ¿Qué cosa es el sistema educativo en comparación internacional o de la forma que sea, mirando nuestro sistema educativo en Uruguay, si todavía funciona o si funciona relativamente bien? No sé si te animás a arrancar, Adriana. Me animo. A ver, muchas cosas funcionan y muchas cosas funcionan bien. Ahora, tratando de ir a fenómenos como más profundos que podrían estar en la base de las cosas que funcionan bien, podría remitirme básicamente a dos cosas que tienen que ver con los docentes, que son el motor del sistema. Uno es el enorme compromiso en general del cuerpo docente del Uruguay. Es decir, en todos los niveles uno nota un esfuerzo, un amor, un compromiso bastante señalado, bastante importante, que viene históricamente dado y que se sostiene, se mantiene y que es la clave de sostener muchas dinámicas, muchas veces contra muchas dificultades sociales, económicas y demás. Y creo que también, eso ya mirándolo con una perspectiva un poquito más internacional, sobre todo en relación a América Latina, todo el sistema que nosotros tenemos tan profesional de provisión de cargos, es decir, el tema de concursar, de ascender de manera competitiva, estudiando, teniendo pruebas. Yo creo que eso es muy importante, que uno lo da por hecho, y cuando uno empieza a circular por América Latina, por ejemplo, comparándolo con México, que es un caso bastante paradigmático de algo bien diferente, en Uruguay eso es un valor y es algo intrínseco al sistema y todos lo defendemos siempre. Yo creo que eso también está en la base de las cosas que funcionan bien. Está bueno. Bueno, Juan Pedro, hablaron de los docentes, así que le pasamos la pelota al docente. Hago mía las palabras de Adriana y complemento dos cosas. Uno, me parece que lo que funciona, no sé si la palabra funciona, pero que es un capital del sistema educativo uruguayo, es la confianza que a través de la educación uno construye ciudadanía y puede insertarse en la sociedad. O sea, los uruguayos creemos en la educación, las familias creen en la educación, creo que ese es un punto donde y parte de los conflictos de los cuales vamos a hablar en este programa tienen que ver con esa apuesta y esa confianza en la educación. Y el segundo punto me parece que es algo que no es nada menor en contextos tan complejos civilizatorios, es la laicidad. Yo creo que la mirada de una educación laica, en el sentido no de la laicidad del siglo XIX, fines del XX, del anticlericalismo, sino de la laicidad anclada en la confianza en la ciencia, en la convivencia, en la multiculturalidad. Tan es así que se discute sobre laicidad. Yo creo que esos son dos puntos que hacen a la esencia y a lo sólido del sistema educativo uruguayo. Gracias, Juan Pedro. Fabricio. También, hablando de esto, yo llamaría destacado más que funcionan, pero como destacado, nosotros en Uruguay tenemos una educación obligatoria, una accesibilidad que es un ejemplo, que en primaria sobre todo eso es un punto destacado, que en inicial tiene muchísimas referencias. Haría también énfasis en todo lo que tiene que ver con el Plan Ceibal, que a nivel regional fue y es pionero con respecto a la digitalización de la escuela, y a su vez porque capacita y tiene cursos interesantísimos de formación de calidad, de accesibilidad para muchísimos docentes a lo largo de todo el país, lo que no es moneda corriente en distintos países y regiones. Pondría también el hecho de la profesionalización docente. Tenemos un caso paradigmático que es por lo menos la primaria también, donde el 100% hay de profesionalización docente, cosa que también es muy interesante. Podríamos agregar también muchos elementos, a veces quali, que yo les llamé que capaz que no son tan destacables o que no tienen que ver con los números, pero este hecho de una visión crítica que tenemos como uruguayos. Los uruguayos somos críticos y en su visión positiva, todo tiene varias caras, creo que siempre estamos exigiendo más, y eso es bueno. Exijamos más en educación, creo que es muy positivo. Gracias, Fabricio. Pablo, te tocó cerrar.
comparto varias de las apreciaciones que se hicieron, pero yo quería poner el foco en dos aspectos institucionales. Uno, que tiene que ver con Ceibal y su institucionalidad, que en una época parecía más tipo bypass, pero crecientemente se ha integrado a la vida cotidiana del mundo educativo. Y quiero quebrar una lanza por una innovación de la Ley de Educación, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en particular el aporte que se ha hecho desde la evaluación a sincerar, a conocer, a mejorar la calidad del debate de las políticas educativas como consecuencia de los diversos estudios que vienen haciendo, no solamente el INED, también el área de la ANEP que se encarga de estas cosas. Creo que hoy tenemos un mejor conocimiento de lo que pasa, instrumentos para corregir rumbos en varias de las actividades que estamos haciendo. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene el sistema educativo uruguayo es la segmentación de cada una de las áreas. O sea, en la historia de educación el sistema creció como una torta Rogel. Primero, aunque parezca mentira, fue a nivel público la universidad, después primaria, la UTU y después secundaria. Mi generación dice alfajor, no Rogel. No van a entender, Juan Pedro. Claro, perdón. Los 50 pegan. Pero no, la historia de que tenemos un sistema segmentado. Y si agregamos las iniciativas de la educación social, de la educación popular, que también se dan y son de altísima tradición en Uruguay. Nosotros nos olvidamos a veces que este es el país de Perico Pérez Aguirre. Nos olvidamos que este es el país de donde nació las experiencias de las plazas de deporte, nació en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Uruguay. O sea, hay una densa red de educación popular que se ve segmentada, separada de la tradición de la educación más pública estatal. Lo internacional hoy está trabajando para mejorar los aprendizajes en base a evidencias. Y Uruguay maneja muy poca evidencia de los aprendizajes y nos manejamos más por el impacto emocional que nos plantean los enfoques, las metodologías, etc. Y no estamos trabajando, bueno, ¿qué impacta, qué no impacta? En esta mirada más de investigación, que creo que lo trabajabas vos con el INED, pero es decir, faltan datos que nos permitan trabajar con certezas y tomar decisiones de las cosas que ya no están pasando. Hoy decía que la accesibilidad es una característica, un destacado nuestro, pero las trayectorias y el egreso no. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Cómo hacerlo? Creo que ahí tenemos que mejorar mucho. Yo creo que el sistema educativo uruguayo padece de ensimismamiento. Y ese ensimismamiento que tiene que ver con la endogamia, con muchas veces no mirar experiencias fuera del país y demás, y con ser un poco autosuficientes en las cuestiones conceptuales y doctrinarias, se alimenta de la historia. Es decir, esa institucionalidad tan cerrada, tan autárquica de los subsistemas, plantea dificultades enormes para la gestión y para la innovación. Es donde estamos exactamente ahora en este proceso. Yo creo que también padece de una burocratización excesiva. Hoy día los sistemas han tendido a la desregulación, a un enfoque mucho más hacia procesos y a procesos de mejora que hacia el control. Y nosotros seguimos bastante apegados a los sistemas de control. Si pudiera cambiar finalmente... Puede y debe. Cambiaría las prácticas en las aulas, hacia prácticas más dinámicas, más aterrizadas a la realidad, más significativas para el estudiante, cercanas a su vida real. Es ahí donde estamos intentando cambiar y es ahí donde se ve riqueza, donde hay claves del sistema que están cambiando. Cuando Pablo decía lo de abajo hacia arriba, lo de arriba hacia abajo, pensaba en la Red Global de Aprendizaje de Ceibal, ¿no? Que es una experiencia de abajo hacia arriba. Hoy día tiene más de 700 centros donde están experimentando cosas nuevas. El Ceibal, en la ANEP, o sea, con centros educativos de la ANEP, el subsistema privado tiene muchas experiencias muy interesantes, tomando ideas de otros lados, de las escuelas de Cataluña, de experiencias muy rupturistas, y hay muchas instituciones en la educación privada en Uruguay que están innovando fuertemente, disruptivamente, yo diría. Por supuesto que también en el ámbito público. Pasa que el ámbito público tiene 3.000 centros educativos y es más difícil innovar en 3.000 centros que en 100. Pero yo creo que ahí hay oportunidades importantes de cambio que vienen dadas por algunos enclaves, pero no por lo sistémico, no por lo público. Entonces yo creo que las familias pueden pensar, bueno, yo quiero ver los cambios en el aula, y yo creo que va por ahí, sí. Creo que hay un eje de todo este proceso que es el cambio de la formación docente. Yo viví una experiencia súper interesante,
que fue cuando una comisión de acreditación le dijo a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, su carrera tiene problemas. La verdad es que nuestra formación docente tiene problemas y tenemos que encararlos seriamente. Y parte por estos puntos, es decir, ¿cómo uno puede esperar que docentes hagan este tipo de cosas si en la experiencia de formación docente no se les abre hacia ese camino? Entonces, a mí me parece que uno de los ejes de trabajo tiene que ser la formación docente. En el marco de la formación docente tiene que haber mucha cosa disruptiva, mucha experiencia diferente, menos una lógica de repetición de prácticas anteriores. Los procesos de evaluación externa es lo que dicen. Un proceso de evaluación externa te dice, abrite, pensar en experiencias internacionales, discutir estas cosas. A veces es medio traumático, yo reconozco que es traumático, pero a veces es necesario. ¿Qué quiere la gente? La gente lo que quiere es que sus hijos vayan a la escuela, que tengan las horas de clase que tienen que tener, que vayan los profesores, que estén, que funcionen las cosas. Y nosotros, para entendernos, ¿qué quiere cualquiera que manda a sus hijos a una escuela o a un secundario? Que haya calidad. Que lo que encuentren sus hijos sea bueno, que estén a la altura de lo que sus hijos necesitan. Eso creo que es un gran problema que tenemos, porque eso es lo que busca cualquiera. Después, ¿con qué método? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer los profesores? En realidad, al denominador común no es el interés. Eso sí es la responsabilidad de nosotros como educadores, que tenemos que generar toda la formación para acompañar esos cambios. Pero hay un problema básico de gestión y de organización. Ni que hablar a nivel de la inequidad, ¿no? Es decir, que seguimos construyendo sistemas o modelos en los cuales muchas veces, y queda como fuerte, pero me parece que es bueno decirle, que a los pobres, escuelas de pobres. Y eso no es lo que quiere la gente. La gente necesita y sabe y defiende todos sus derechos y quiere esto, calidad en los proyectos educativos, con el método que le pongas. El Uruguay debe decidirse a asignar los recursos económicos necesarios para su educación, para que ésta pueda transformarse. Hay que reformular el rol de los inspectores, claramente. Hay que darle más autonomía a los directores en el trabajo en los centros educativos, y eso se dice fácil, se hace difícil, porque son décadas de trabajar de otra manera. Y además, como pasa en los países que han ido hacia sistemas más descentralizados, cuando la gente ha trabajado durante décadas en un sistema centralizado y le das libertad, empieza a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Claro, no es una cosa que se hace así, entonces hay que prepararlo, hay que formar a la gente, entonces digo, pasa por procedimientos, por normativa, por definición de roles, por formación de la nueva forma del rol, o sea, por formación en el nuevo rol, son varias cosas a la vez, no es una sola medida, pero tienen que hacer sinergia entre varias medidas para intentar llegar a un nuevo, como se dice ahora, ecosistema. Es que hay una distancia muy grande entre la academia y el territorio. Y que hay un debe gigante en el cómo hacerlo. Entonces, nosotros sabemos lo que hay que hacer, no sabemos cómo. Y en ese no saber es una oportunidad para poder volcarnos a trabajar en lo concreto. ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, tenemos directores, yo también soy como director, tenemos directores que en definitiva tienen teoría, pero falta práctica, es decir, ¿cómo hacemos a partir de que toca el timbre en el primer momento de la situación para organizar los centros escolares? ¿Cómo lo hacemos para compartir? Nosotros hicimos una experiencia interesante que le llamamos Directores en Acción, que fue justamente esto. O sea, suponemos teoría, lo que queremos saber es cómo hacerlo. Y ahí sí compartimos y experimentamos, pero hay modelos que lo señalan. Y son modelos en los cuales hay que arriesgarse, porque hay que tomar decisiones. Y parte justamente de la profesionalización docente es toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no son teorías, son acciones que muchas veces, algunas van a salir bien, otras no salen tan bien, y seguimos explorando con los colectivos. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy. Discutimos mucho el saber, pero no tenemos claro el cómo hacerlo. Hoy sobre los hombros de los docentes en el Uruguay y en el área metropolitana está cayendo gran parte del conflicto social más duro que vive el país. Entonces, no nos puede llamar la atención que quienes están en la primera línea de fuego estén realmente sintiendo que a veces las políticas públicas no los escuchan. Entonces, yo creo que el seguir es responsabilidad de la institución y del gobierno, es responsabilidad del gobierno seguir construyendo lazos
en las distintas áreas. Una cosa es negociar con las ATD, otra cosa es negociar con los sindicatos, pero seguir construyendo acuerdos de la mano de, sabemos que hubo 2 años de pandemia, que hubo una crisis estructural, pero de la mano sí de incrementar los recursos necesariamente, valorar la profesión docente y generar espacios permanentes de participación. Ante el conflicto, más resolución, más diálogo para resolver esta situación. Detener la transformación educativa no sería saludable, no sería saludable para nadie, no sería saludable para el gobierno, no sería saludable para el país. El tema es cómo encauzarla y cómo establecer los mejores caminos de diálogo con los distintos actores. Desde ese lugar, o sea, hay cosas como que son muy obvias, es decir, ¿quién lleva adelante cualquier? Y acá no hablaría de un ajuste, de una mejora, de un cambio, una transformación. En la magnitud que tú quieras llevarla adelante, en cualquier gobierno, en cualquier estado, ¿quién la lleva adelante? El docente. Entonces son los docentes los que llevan adelante esa práctica, son los docentes los que desde el día 1 hasta el día final en sus aulas van a trabajar programas, van a trabajar métodos, van a buscar enfoques. Entonces, desconocer ese lugar del docente como que es artífice de un gran cambio, que requiere información, o sea, y acá en general, digo, cualquier sistema que quiera trabajar con los docentes, hay un mínimo de seducción. Hay un mínimo de saber. O sea, formás parte de un proyecto que es increíble y que vale la pena. Si de alguna manera, si a mí me plantean eso, por lo menos digo, a ver, ¿qué está pasando? Si de alguna manera lo que se me presenta en general, y digo en las transformaciones del mundo en general, donde es, tú vas a aplicar esto, ya hay una, no diría resistencia, sino lo que digo es como a ver, primero quiero que me tomen en cuenta. Entonces creo que se necesita mucha comunicación, se necesita sí diálogo y se necesitan modelos exitosos en los que uno pueda decir sí. Porque yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas cosas, pero si a mí me presentan formas en las que mis estudiantes en Casaballe pueden leer y escribir cuando terminan la escuela, yo lo hago. O sea, no me importa tanto qué método, lo hago. ¿Por qué? Porque me están mostrando que eso es posible. Esta última rendición de cuentas asigna más recursos tanto a la ANEP como a distintos programas para fortalecerlo. Ahí hay que calibrar un poquito. Probablemente más recursos facilitaría, pero también tenemos la experiencia y sabemos que se volcaron recursos y no hubo cambios significativos en la educación. A mí me parece que en ese ejercicio siempre las reformas es cuestión de timing. Y este es el momento de la paciencia. Wilson decía paciencia y tilo frente a ciertas cosas. Creo que en este momento el gobierno y en particular las autoridades de la educación están demostrando paciencia frente a ciertos planteos y ciertas actitudes, y en eso yo en particular quiero reivindicar a Adriana, que sufrió en los últimos días una serie de ataques, la paciencia con la que se está gestionando estos temas. Hay que apostar a largo plazo, eso es verdad. También es cierto que en algunas administraciones anteriores hubo acuerdos en educación y pocas cosas se lograron de transformación. Entonces, crear el clima del acuerdo es difícil y a nivel parlamentario a veces en algunas de estas conversaciones, algunas de las preguntas y algunos de los planteos que uno se hace es no se están optando por soluciones maximalistas y el maximalismo no ayuda al cambio educativo. ¿Qué le dirían a un joven que al final es el centro del sistema educativo, el centro del proceso de aprendizaje, o debería serlo, en cómo encarar la educación, capaz que no tanto sobre este proceso de transformación educativa, sino en para dónde va la transformación, la educación en el mundo, qué cosas priorizar, cómo encararla, o sea, qué le dirían, qué mensaje? Es una práctica que le estamos haciendo en casi todos los programas, que me parece que han salido cosas interesantes, así que bueno, y también el que le haya quedado algún apunte, bienvenido a agregarlo, si querés empezar por tu apunte claro. Y después... No, yo dos cosas. A mí no me termina de gustar la idea, Fabricio, de que la clave sea la seducción. Es algo que no, es un punto. Mensaje. Claro, en eso discrepo fraternalmente contigo. Creo que la clave es, capaz que no es contrapuesto lo que vos planteás, ¿no? Sino complementario. Creo que la clave es la construcción de espacios profesionales donde la gente dé cuenta y se sienta y construya espacios
Y para eso necesita, entre otras cosas, como se planteó, las condiciones para que eso se genere, ¿no? Las condiciones políticas, las condiciones institucionales para que eso genere. Por los estudios del INED, los docentes, no soy sindicalista, no quiero ponerme en ese rol, ¿no? Pero los docentes, la profesión docente es la profesión menos, es una profesión comparado con personas del mismo timing de estudios, 20% por lo menos, 20% menos pago, ¿no? Entonces, y son condiciones de extrema vulnerabilidad, y creo que hasta que no se aborde eso va a ser complejo. Cuando tú preguntabas qué le diría, yo, si me permite, no tengo más remedio que pensar en mi hija de 16 años, ¿no? ¿Qué le digo a mi hija para que se comprometa? Y bueno, primera cosa que trato de decirle siempre, primero, que nadie se arrepiente jamás de haber estudiado, ¿no? Y nosotros somos hijos, me parece, que todos los que estamos acá, de familias con abuelos analfabetos, los cuales, si podemos hoy discutir acá, es porque tuvimos una educación que, entre otras cosas, nos andamió y poder construir y poder dejar. O sea, nadie se arrepiente de haber estudiado y de poder ingresar. Y lo segundo es que siga confiando en la concepción general del conocimiento. Antes de especializarse, de hiperespecializarse en un camino, hay construcciones humanísticas, hay construcciones que hacen al arte, a la ciencia, a la filosofía, que vale la pena no perder en la mano de construcción de un sistema educativo que nos incluya a todos y sobre todo le despierte esa pasión al sujeto por el aprender. Bien, por eso digo, seguimos con lo emocional, hablas de pasión, serían eso. Yo les llamaría propósito. El propósito tiene que haber un propósito nacional de la educación pública. ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cuál es el propósito general? ¿Dónde van? ¿Cuál es nuestra mística? Varela no solo planteó algunos elementos teóricos fundamentales, sino que realmente hicieron los educadores parte de su visión con lo que hacían y con lo que sentían y con lo que proyectaban. Eso por ahí, porque me parece que tenemos que recuperar eso, como país también. Porque estamos para eso, porque todos los profesores que hoy están trabajando y complicando, muchos es por propósito. Como decís, tú lo decís, no es por el sueldo. Entonces, eso también forma parte, pero si nos unificamos me parece que es mejor. A los alumnos lo que le diría, algo que por lo menos yo me pondría más en foco con nuestros alumnos, primero es, no te voy a soltar la mano. O sea, estoy contigo. Lo demás no importa tanto, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿dónde ponemos nuestro foco? Y a su vez, sí, tratar de seguir trabajando y luchando para que no haya alumnos de primera y de segunda. Para que el código postal no sea algo que a unos le dan calidad en educación y a otros no. En eso te tengo que decir, mira, la verdad, estamos trabajando para que eso no siga pasando en nuestro país. Pablo. Esto me trae una experiencia que tuve hace bastante tiempo en Taller Don Bosco. Y Taller Don Bosco era siglo XIX, ¿no? En muchas prácticas. Y yo volví a formarme fuera del país y digo, ¿qué aporte puedo hacer en este tema? Y una de las cosas que esa experiencia me dejó con los alumnos tiene que ver con el despertarles esa combinación de interés en aprender y ese deseo de superar por la generación que los apoyó. Y ahí reivindico un rol clave de la familia vinculado al centro educativo. Yo creo que tenemos cambios sociales muy importantes que tenemos que reconocer, pero de alguna manera el entorno familiar, el entorno de los referentes de los estudiantes tiene que ser parte también de nuestro desafío. Y hoy Taller Don Bosco inaugura la semana que viene un taller de autos eléctricos. Yo estoy fascinado. Si lográramos eso en otros ámbitos de la educación, estaría buenísimo. Gracias, Pablo. Adriana. Yo les diría a los jóvenes que realmente los admiro muchas veces por transitar algunas partes de nuestro sistema educativo que no es muy estimulante para ellos. Nosotros perdemos muchos estudiantes por el camino, los perdemos por diferentes motivos y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sostenerlos. Entonces yo lo que diría es que tengan esperanza, que el sistema educativo está trabajando para mejorar, para ofrecerles enseñanza de calidad a todos sin excepciones y no segmentando.
Y también creo que no hay un tipo de estudiante en Uruguay, hay diferentes tipos de estudiantes, hay diferentes sectores. Lamentablemente lo tenemos muy segmentado, como la sociedad misma, como la segmentación territorial que existe. Y yo creo que perdemos estudiantes en los quintiles superiores y en los quintiles inferiores. En los quintiles inferiores los perdemos en el sistema educativo y terminan en circuitos de delincuencia, en el trabajo informal, con un proyecto personal muy terrible en muchos casos, pero también perdemos a estudiantes muy buenos, muy informados, que se van del país. Y si seguimos teniendo ese drenaje de cerebros y de talentos en los cuales el país invirtió de manera pública, privada o como sea, no hay proyecto colectivo para el Uruguay. Yo creo que es importante también decir esto, que hay una tendencia en nuestros estudiantes más formados a irse del país. Yo creo que eso también es importante tenerlo presente como proyecto colectivo. Eso tendría que revertir en alguna medida. Muchas gracias, Adriana. Creo que fue una muy buena discusión, muy completa, muy complementario todo, y que nos va a ayudar a muchos que no estamos en este tema a entender y a sofisticar en el mejor sentido un poquito la discusión que por momentos, no siempre, pero por momentos es un poco banal y camisetera. Así que bueno, Adriana Aristimuño, muchísimas gracias. Juan Pedro Mir, muchísimas gracias. Fabricio Patriti, Pablo Landoni, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Pensando Uruguay es un proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer. Nos reencontramos pronto. Muchas gracias. En las últimas décadas, la pobreza extrema en el mundo se redujo considerablemente. Sin embargo, las diferencias entre los países siguen siendo asombrosas. Ser pobre o ser de clase media en Brasil significa algo bien distinto que serlo en Alemania. ¿Por qué el nivel de vida en un país y en otro es tan distinto? ¿Por qué el boliviano promedio tiene un acceso a bienes materiales tanto menor que el canadiense promedio? Esta es una de las preguntas más viejas de la historia económica. Muchos autores han discutido y han dado explicaciones que apuntan a las políticas, la geografía e incluso la cultura de los países. Pero existen pocos consensos en qué es lo que la causa. Lo cierto es que pocas preguntas son tan relevantes para la suerte de la humanidad como esta. Hoy, en Pensando Uruguay, discutimos ¿por qué fracasa la economía de los países? Hoy en día, con lo que sabemos, con la evidencia, con la experiencia, ¿en qué cosas, qué sabemos que tiene importancia sobre la razón por la que algunos países tienen tanto más éxito que otros? ¿En qué cosas sí podemos decir, bueno, esto hay ciertos acuerdos? Pablo, ¿te animás a arrancar? Bien, es una pregunta difícil. Yo creo que es particularmente difícil el concepto de que las naciones fracasan, digamos, ¿no? En general, si uno mira la historia de la humanidad en los últimos 200 años ha hecho enormes progresos desde todo punto de vista. Digamos, ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la calidad de vida, ha bajado enormemente la pobreza, ha aumentado el ingreso per cápita. Y hay países que lo han hecho mucho mejor que otros países, digamos, ¿no? Pero el concepto de éxito, fracaso es un concepto difícil, porque en realidad cuando uno mira los países en el mundo, hay un conjunto relativamente pequeño de países muy desarrollados, muy exitosos. La gran mayoría de ellos han sido exitosos o han sido desarrollados desde la Revolución Industrial para acá. Entonces uno podría haberse tentado a decir, bueno, en realidad esos son exitosos porque ocurrió algo primero en esos lugares y al mismo tiempo son pocos los países en los cuales recientemente, digámosle en los últimos 50 años, han logrado pasar de ser países relativamente pobres a países muy ricos. Y en el medio de muchos países, como Uruguay, que están con ingresos medios, digamos, que es difícil decir es un país que ha fracasado, digamos. Vuelve al concepto de que la humanidad en su conjunto ha hecho enormes progresos y en la mayor parte del mundo se vive mejor hoy que lo que se podía vivir hace 50 o 100 años en la enorme parte del mundo, ¿no? De alguna forma, lo normal es la pobreza, como que lo novedoso y lo excepcional es esto que pasó recientemente. En la historia de la humanidad, y acá tenemos un historiador económico, digamos, el crecimiento económico es un fenómeno relativamente reciente. Los últimos 200 años muestran crecimientos económicos muy importantes. Entonces, a ver, está claro que hay países que han sido muy exitosos, hay países que en este camino al desarrollo han fracasado, pero vuelvo al concepto de que al mismo tiempo son pocos los países que en los últimos 50 años han logrado pasar de ser países relativamente pobres a países inequívocamente ricos en la comparación de hoy de lo que es un país rico. Eso nos deja con pocas certezas, digamos, sobre qué es lo que hay que hacer
para ser rico, digamos, o exitoso en este concepto de, bueno, volvernos tan desarrollados como el resto. Los consensos, y dejo una sola cosa, apuntan a que las instituciones son importantes. Y creo que la otra opinión, es muy difícil hablar de consensos, la otra opinión relativamente mayoritaria es, sabemos más sobre lo que no hay que hacer que sobre las condiciones suficientes para ser ricos. Conocemos condiciones necesarias para que los países prosperen mucho, no necesariamente son suficientes, más bien hay tan pocos países que lo han logrado que en general ni siquiera estamos seguros. Está bueno. Pocas certezas en ese punto. Gracias, Pablo. Gabriel, ¿por dónde irías? Bueno, obviamente comparto algunas de las cosas, todas las cosas que ha dicho Pablo. Yo lo que diría es, primero, ¿qué significa crecer y qué significa ser rico? Básicamente es tener a disposición un conjunto de elementos que brindan confort, calidad de vida y seguridades a las personas a lo largo de su vida. Eso constituye el desarrollo, digamos, acceder a bienes, acceder a mecanismos que generan certezas en términos de la capacidad que tengo de tener salud, tener educación y a su vez tener acceso a un conjunto de comodidades que me brindan calidad de vida. Eso es básicamente lo que entendemos modernamente como riqueza en términos económicos. Por supuesto que los países a su vez tienen otras composiciones que tienen que ver con la calidad de su sistema de vida, la capacidad de la sociedad de relacionarse, y eso también está fuertemente relacionado con los niveles de ingreso. Los países que tienen mayores niveles de ingreso, mayores niveles de riqueza, en general suelen tener mejores sociedades más integradas, más cohesionadas y por lo tanto más capacidad de convivir de manera pacífica, y eso es lo que la historia nos enseña. O sea que eso es el concepto de riqueza y como dice Pablo, la humanidad en los últimos 200 años ha tenido un progreso extraordinario desde todo punto de vista, inobservado en la historia previa. No hemos asistido a un periodo tan prolongado donde las condiciones de vida de las personas hayan mejorado tanto para tantas personas, porque la explosión demográfica ha sido extraordinaria, y a su vez donde hayamos tenido momentos de paz como los que hemos tenido. O sea que la humanidad claramente podría estar satisfecha con las condiciones que construyó en los últimos 200 años. Si no fuera porque una buena parte de eso probablemente ha sido a costa de la sostenibilidad ambiental. Digamos. Una buena parte de la prosperidad que hemos construido tiene que ver con una economía muy próspera, en general bastante más inclusiva que la previa, pero muy depredadora del medio ambiente, y eso es un desafío hacia adelante. Lo que es relevante es, hay un economista, premio Nobel de Economía, llamado Lucas, que dice, una vez que uno se pone a pensar en crecimiento no puede dejar de hacerlo, y en mi opinión, lo tenía anotado acá. En mi opinión es, sin lugar a dudas, el área de la disciplina nuestra más fascinante, entre otras cosas porque al final del día, como decía Pablo recién, no sabemos bien cuál es la razón por la que los países crecen y por qué las economías prosperan. Tenemos idea de que la mejora de la productividad, el progreso técnico, la innovación juegan un papel central y por eso las instituciones, como señala Pablo, son vitales, porque eso es lo que da condiciones de certeza para que se desarrolle una buena conexión entre la creatividad, la generación de conocimiento y la transferencia a la generación de riqueza. Ese es el nudo. Ahora, hay países que lo han logrado de una manera, con gobiernos altamente centralizados, otros lo han logrado con economías puramente mercado, pero lo que está claro es que la iniciativa privada juega un papel clave y eso no debemos perderlo de vista, y después podremos discutir qué papel puede jugar el sector público para ordenar la cancha, pero que la apropiación privada de los beneficios en la innovación es crucial, es la constatación más importante que tuvimos en el último siglo, y esa es la diferencia entre los países que vivieron detrás de la cortina de hierro contra los países que estuvieron realizados en economía de mercado. El desarrollo relativo fue muy superior en países de Occidente que en esos países, y eso es uno de los puntos que queda por debatir hacia adelante. Gracias, Gabriel. Hernán. También estoy muy de acuerdo con lo que vienen diciendo Gabriel y Pablo. Creo que es importante lo que decía Pablo. Tenemos mucho más claro quizás lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos muchos contraejemplos en la región que podemos decir de malas políticas económicas, problemas institucionales, problemas culturales, en que vemos contraejemplos en el tema de crecimiento y el desarrollo. Capaz que para agregar alguna otra idea, yo diría que está claro que para crecer hay que tener altas tasas de inversión. Es muy clara la correlación, ¿no? Bajas tasas de inversión, los países crecen poco. Altas tasas de inversión, los países crecen más. Ahora, bueno, si es tan fácil, ¿por qué hay países pobres y países ricos? Y porque algunas de esas condiciones para que haya el desarrollo de la inversión,
que es esencialmente el Estado puede tener distintos roles, pero básicamente tiene que ser desde el sector privado, depende de condiciones que sí puede generar el sector público, o la genera o no la genera. Típicamente yo creo que yendo a la pregunta de consensos, que yo creo que son bastante amplios entre los economistas hoy, bueno, la estabilidad macroeconómica, que quizás no era un consenso hace algunas décadas, ¿no? Cuentas públicas ordenadas, inflación baja, lo que hoy creo que casi todos estamos de acuerdo que tiene que haber, reglas de juego claras, estables, predecibles, que la gente, las personas, las empresas puedan planear con certidumbre cómo va a ser sus futuros, cómo va a ser una inversión, cómo su trabajo, cómo llevar adelante una idea. Estoy de acuerdo con Gabriel también la idea de la cohesión social, la idea de que haya movilidad social. Creo que es bien importante que las personas tengan oportunidades y perspectivas para poder desarrollarse, si no eso genera problemas que atentan también contra el crecimiento. Y creo que en el caso de Uruguay también hay un consenso que es importante sobre el crecimiento, que es la apertura de la economía. Uruguay tiene que abrirse y eso también es una variable clave para su crecimiento. Gracias, Hernán. María Dolores, te tocó cerrar, difícil agregar siempre el que va último, difícil. Pero vamos a cambiar el orden, te prometo. Difícil, difícil, pero la verdad que cuando uno mira, y no puedes menos que estar de acuerdo con todo lo que se dijo, si nos ponemos un poquito más a los fundamentos, yo creo que todo tiene que reposar sobre la libertad, porque podemos tener una nación que crece al 7-8% como China, pero no tiene libertad. Entonces, si miramos aquella vieja discusión entre crecimiento y desarrollo del profesor Alberto Bención en la clase de desarrollo económico, cuando hablamos de libertad, ¿para qué? Para la sociedad, para el individuo, o sea, lo tenemos muy claro en estas sociedades que la libertad política, la democracia, nadie la discute, pero la libertad de comercio, tanto de comercio interno como de integración internacional, esa a veces está más en tela de juicio o va más despacio de lo que los tiempos requieren. O sea, si yo tuviera que redondear todo esto, diría que todo tiene que reposar sobre la libertad. Libertad política y libertad comercial. Mucha desigualdad y tenemos mucha pobreza. A veces está la tentación de pensar que la pobreza obedece a la desigualdad y son dos conceptos diferentes. Y por supuesto que hay sociedades que son más ricas, donde hay menos pobres y donde hay menos desigualdad, digamos, ¿no? Pero si uno piensa en la historia de la humanidad, el motor de prosperidad sustancial ha sido el aumento de la productividad, el aumento del ingreso per cápita, digamos. Y cuando uno piensa en la pobreza del mundo hoy, la pobreza del mundo hoy obedece en muy buena medida a que el ingreso per cápita mundial es muy bajo. Aunque lo repartiéramos mucho mejor de lo que está, tendríamos mucha gente viviendo, digamos, con un ingreso bajo, digamos. Eso no quita que en algunos lugares la desigualdad se vuelva intolerable desde un punto de vista ético, digamos, no sé, seguro que sí. Y no quita que en las experiencias colonialistas, digamos, seguramente hay muchos casos donde la herencia que dejó la colonia, las colonizaciones, digamos, tuvo efectos negativos extremadamente duraderos. Digamos, la economía de mercado, que es distinto que la propiedad privada o estatal de los medios de producción. Digamos, los mercados, y aquí tenemos un apasionado de Hayek, digamos, si hacen algo, transmiten información extremadamente valiosa cuando funcionan bien acerca de lo que la gente quiere, de los bienes que faltan, de las cosas que valen y de las cosas que no valen. Digamos, el socialismo real fracasó por 2 o 3 razones, pero por muchas uno podría decir, pero si uno tuviera que elegir 2 o 3, una de ellas es la falta de mercados. Otra probablemente son los incentivos, la iniciativa privada asociada, así, bueno, que haya incentivos que movilicen recursos, también es sumamente importante. Una potencia militar que por tanto tiene capacidad de desarrollo tecnológico, capacidad de innovación, está en condiciones de organizar los mercados relevantes globales de una manera determinada y no de otra. Más. Y eso, que le convenga o que esté alineada a lo que son los intereses propios o lo que son los incentivos propios. Y por tanto es evidente que a lo largo de la historia las relaciones de poder han jugado un papel determinante para que algunos países sean ricos. No es casual que las potencias militares habitualmente están
están altamente relacionadas con potencias económicas. Probablemente Rusia hoy es un caso extraño. Claro. Es un país con una alta potencia militar, pero es un país no potente económicamente. Y eso es una de las partes de los desequilibrios en lo que estamos viendo hoy, es exactamente eso. El mundo no deja espacio para un país que es potente militarmente, pero que no es exitoso económicamente, porque sigue siendo un exportador de productos no diferenciados. Eso es una curiosidad más que una constante. Hay un típico ejemplo que se pone, bueno, no es lo mismo la colonización británica que la colonización española, por ejemplo, ¿no? Y muchos países de desarrollo más recientes son países que fueron colonias británicas, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, como una herencia positiva de esa colonización contra una herencia más complicada de la herencia latina. Más allá de que en los casos concretos, sin duda, los países que sufrieron algunos tipos de colonización tienen consecuencias que duran hasta el día de hoy. Pero yendo más directamente a tu pregunta, quizás, si hay países ricos, ¿por qué hay países pobres? Yo creo que la respuesta es que no. Creo que surge de un error conceptual, que es creer que analizar la economía en forma estática, ¿no? El dogma de Montaigne, que lo llamaba algún autor, ¿no? Si una sociedad, un país o lo que fuera, lo analizamos en forma estática, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Para que alguien tenga más, alguien tiene que tener menos, ¿sí? Y eso es así. Ahora, cuando lo analizamos en forma dinámica, eso no es necesariamente así. Y alguien puede tener más sin que necesariamente alguien tenga menos. Es más, un poco el proceso de crecimiento de los últimos 200 años es que todo el mundo tiene más. Y entonces hay países de desarrollo reciente, aunque estoy de acuerdo con Pablo, de repente son menos casos, pero los hay en distintos continentes, que demuestran que hay países que pueden desarrollarse sin que eso violente este orden, de que creo que es una idea equivocada la de que no pueden desarrollarse los países pobres, o que es necesario que haya países pobres para que haya países ricos. Creo que para que un país crezca tiene que tener alguna forma de economía de mercado, ¿no? Podemos discutir más, menos, cuánto, pero algo tiene que tener. Hasta China, de alguna forma, tiene alguna economía más o menos de mercado, aunque sea una dictadura desde el punto de vista político, ¿no? Que probablemente también eso tenga sus límites y sus problemas, porque ahí le levanta un centro María Dolores, capaz. Pero, y tampoco cualquier tipo de capitalismo puede llevar al crecimiento, me parece, ¿no? El capitalismo de Estado, el capitalismo prebendario, el capitalismo en que deja poco oxígeno en realidad para la empresa privada, también lleva al estancamiento. Lo vivimos en Uruguay en mediados del siglo XX. Hoy en día vemos empresas que tienen un poder de mercado tan impresionante que son más poderosas que los propios gobiernos. Entonces, por supuesto que la respuesta es no, porque aquellas teorías de centro y periferia y de que prácticamente tenía que haber algunos pobres para que hubiera algunos ricos, realmente hoy en día se sabe que no tienen sustento, pero sí es cierto que la economía de mercado nos pone más a salvaguardia de algunas cosas. Y respecto a lo que decía Hernán, me parece importante, lo relaciono un poco con lo de Gabriel, el tema de la apropiación de los beneficios. Porque el tema es que de repente la intervención estatal per se, diciendo cuál es la estrategia, marcando cuál es la cancha donde se va a jugar, está bien. Ahora, cuando esa intervención estatal lleva a que el beneficio de uno es el perjuicio del otro, hay la apropiación que hace el privado de esa política, es donde se complica la cosa. Ser pobre en Uruguay es algo muchísimo peor que ser pobre en Alemania. Una persona que en cualquier escala de ingreso claramente tiene un ingreso menor que en un país de alto nivel de desarrollo. Bueno, ¿cuál sería una agenda razonable, o cuál sería, puede ser muy amplia la agenda, ¿no? Pero cuál sería alguna prioridad del Uruguay a la vista de estas ideas, de la cultura, de las instituciones, para tratar de avanzar, para que Uruguay trate de dar un paso hacia adelante en este tema? Creo que la institucionalidad fiscal, con la regla fiscal, que en los primeros 2 años de este gobierno se cumplió, si logra sostenerse en el tiempo, nos va a ayudar mucho a evitar crisis en el futuro, y para crecer y para desarrollarse es clave suavizar o evitar crisis. No solo cuánto es la tasa de crecimiento que se crece, sino tratar de suavizar o evitar crisis. Creo que hay otro tema en el que claramente tenemos que acelerar el paso, aunque no depende solo de nosotros, que es la apertura de la economía y la apertura comercial, ¿no? Estamos con un problema que arrastramos hace tiempo con el Mercosur,
el Mercosur no nos permite lo que deberíamos hacer, que es avanzar más rápidamente con la apertura, acuerdos multilaterales, acuerdos bilaterales. Yo creo que también la estrategia de decir, bueno, vamos a intentar permanecer en el Mercosur, pero avanzando en lo que Uruguay entiende que debe avanzar, es acertada, es difícil, estamos viendo que no es fácil tampoco avanzar por ese lado, pero es bien importante. La economía de mercado es una institución clave. Otra institución clave para el desarrollo es tener un Estado potente. No un Estado grande, no un Estado obeso, un Estado potente, porque el Estado tiene que garantizar las reglas de juego, tiene que asegurarse que los mercados funcionen bien, tiene que corregir los resultados de los mercados. Los mercados cuando funcionan bien generan productividad, no generan igualdad. ¿Y dónde ves esos resabios de instituciones extractivas en Uruguay? De instituciones preventistas, extractivas, ineficientes. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos una economía tan cerrada? Y tenemos una economía cerrada porque, esa ha sido la forma en cómo los distintos grupos de presión han ido preservando ciertos derechos. La iniciación internacional, creo que estamos todos de acuerdo que es clave. Yo lo que quiero enfatizar es que la iniciación internacional es una agenda, primero, unilateral. Obviamente que tenemos que firmar acuerdos de libre comercio con otros y para tener un acuerdo de libre comercio hay que tener a otro que lo quiera firmar con uno. Pero nosotros tenemos un montón de barreras que son absolutamente unilaterales. Una tasa consular, barreras no arancelarias, límites a las importaciones de algunos productos, registros engorrosos de productos que se transforman en verdaderas barreras a la competencia. Algunas prohibiciones directamente. Tenemos un esquema de seguridad social extraordinariamente generoso con los adultos y una política pública extraordinariamente miserable con los niños, extraordinariamente miserable con los niños. Entonces, tenemos relaciones laborales que están mucho más ocupadas en preservar los salarios de quienes tienen trabajo que en la creación de empleo para los jóvenes, que en Uruguay tenemos un desempleo juvenil extraordinariamente ¿Lo resumirías como? ¿Qué sabemos? Los países crecen a largo plazo por acumulación de capital, por acumulación de mano de obra o de más gente trabajando para el mercado y por aumentos de la productividad total de los factores. Uruguay no es un país abundante en capital, tampoco es un país abundante en mano de obra, su transición demográfica está hecha, la probabilidad de que nuestra población económicamente activa crezca mucho es baja, por lo tanto los motores del crecimiento a largo plazo en Uruguay están básicamente en mejorar nuestra productividad total de los factores y en todo caso incrementar el capital humano, la calidad del capital humano que tiene, las horas trabajadas que generen más valor agregado por hora. ¿Eso qué supone? Que Uruguay tiene por delante reformas muy relevantes. La primera, en relación al sistema educativo. Nosotros tenemos que tener un sistema educativo más alineado a los desafíos del siglo XXI y eso supone recorrer muchas de las cosas que hoy están discutiéndose y que están arriba de la mesa en esta incipiente propuesta de reforma que este gobierno está poniendo arriba de la mesa, pero que hace muchos años venimos diciendo. Yo tiendo a coincidir bastante en los contenidos y en las orientaciones que pretenden desarrollarse. Tengo más dudas respecto de la forma en la que está teniendo, pero eso es otra discusión. Pero en cualquier caso creo que ese es un capítulo central, que nosotros logremos que recuperar parte de la ventaja que teníamos en los años 60 en términos de años de educación de nuestra población económicamente activa es fundamental. Hay más ingenieros en un barrio de San Pablo que en todo Uruguay. Nosotros precisamos que nuestros ingenieros sean los mejores, de manera tal de que hagamos con poquitos la capacidad de atraer inversión y la capacidad de generar proyectos dinámicos. Pero el otro gran capítulo es mejorar la eficiencia de la economía. Uruguay, si uno lo mira en 40 años, uno va a encontrar que nuestro sector transable ha progresado de manera extraordinaria. Nuestro sector agropecuario es mucho más eficiente del que era, está inserto en los mercados internacionales, ha logrado desarrollar actividades como la forestación, que es un producto intermedio, que lo cual nos ha puesto en los eslabones de las cadenas de comercio intrafirma, interindustrial, que es un éxito desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial, pero nuestro sector no transable es extraordinariamente ineficiente. El problema que tenemos es que, y además el sector no transable es un proveedor del sector transable, de manera tal de que los costos que inflige, tanto por impuestos como por exceso de costos, es un problema. El problema es que las reformas importantes en el sector salud, en el sector transporte, en el sector combustible, en el Estado propio, son complejas de arbitrar porque la mayoría de la población de este país trabaja en el sector no transable. Y cuando nosotros decimos que hay que aumentar la productividad del sector no transable, lo que esencialmente estamos diciendo es que se produzca más con la misma gente o se produzca lo mismo con menos gente. Eso supone un gran desafío desde el punto de vista del mercado laboral y muchos desafíos para la política. Nadie que mira al Uruguay de afuera puede decir que esta es una sociedad que ha fracasado. Yo creo que es una sociedad que podría hacerlo mejor,
que si nos cargáramos las pilas con un poquito estaríamos claramente prosperando más, incluyendo más gente, pero que si yo me comparo con el periodo 1930, 1960, o me comparo con lo que pasa a mi alrededor, yo creo que la generación que ha tenido responsabilidades de conducción del país no lo ha hecho mal. Las democracias occidentales están crecientemente desafiadas, los liderazgos políticos están crecientemente desafiados, la democracia no está logrando canalizar las aspiraciones de la gente, pero si yo tuviera que elegir como un modelo, pensaría en los países escandinavos. Los países escandinavos combinan un alto grado de desarrollo económico, un altísimo grado de libertad, ahora después vuelvo sobre este tema un minuto, y una enorme y un altísimo grado de igualdad, que creo que eso es como mi concepto de que es un país exitoso, digamos, ¿no? Uruguay ha bajado mucho la pobreza, pero hoy estamos discutiendo si la pobreza es 1,5 puntos más que antes del COVID, digamos. La discusión de fondo es que hace muchos años que tenemos un nivel de pobreza en 10% y que es un nivel muy difícil de bajar. Obviamente que está siendo un poco más alta que antes del COVID, porque esta recuperación es una recuperación con caída de salario real, eso de por sí ya está demorando, y sabemos que hay histéresis, parte de los que caen en la pobreza van a demorar en salir de la pobreza si no tenemos mejores políticas públicas, pero la discusión de fondo es que tenemos 10% de pobreza, que es mucho más dura de bajar, y tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos, y esto, digamos, combatir eso y asignar recursos, y vuelvo a lo miserable que podemos ser en algunas asignaciones de recursos y lo generosos que podemos ser en otras, digamos, asignar recursos a eso no es solo un imperativo ético, digamos, que refleje preferencias de cada uno, digamos, es también un imperativo de productividad. Y creo que ese país ideal sería Uruguay del siglo XIX, con algunas cosas del Uruguay de hoy, y con una democracia que, a contrapelo, que coincido con Pablo, que está desafiada la democracia en muchos países del mundo, y en América Latina lo estamos viendo, pero Uruguay está sorteando con éxito, por más que hay líos, hay peleas, pero tiene una manera civilizada de resolver de dirimir las diferencias. Entonces yo creo que ese Uruguay del siglo XIX, donde hay una clase dirigente de hacedores y de pensadores que era llamativa, porque no solamente teníamos empresarios de Homo Piria, como el propio Reus, como el Barón de Maguá, ¿por qué no? Sino que teníamos José Pedro Varela, Carlos María Ramírez, Bá Ferreira, José Enrique Rodó, o sea, teníamos siglo XIX y comienzo del XX, ¿no? Hasta que Uruguay decidió cerrarse. Entonces creo que una mezcla de ese Uruguay, que todavía era muy inequitativo y había mucha gente en la pobreza y gente sin educación, con este Uruguay que tiene una trama social interesante y que tiene muchos problemas todavía que resolver, pero creo que ese Uruguay es al que yo anhelaría y al que podemos volver, y que yo diría, bueno, ¿qué había diferente en el siglo XIX? Creo que esa apertura que tenía el país al mundo hacía que hubiera un cambio de mentalidad, donde tú tenías que ganarte el dinero en el mercado y no en el pasillo de un ministerio. Y ese cambio de mentalidad creo que es posible de lograr. Yo realmente creo que es posible de lograr. Me gusta, estamos cerrando una nota más optimista acá. Hernán. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice María Dolores, ¿no? A veces nos cuesta ubicar los periodos de prosperidad de Uruguay, ¿no? El sentido común del uruguayo no está muy alineado con las estadísticas en este sentido, ¿no? El Uruguay que tenía un ingreso por habitante de país de primer mundo era el Uruguay de fines del siglo XIX. Séptimos. Ahí va. Y después nos entramos a alejar, ¿no?, de los países del primer mundo. Entonces, más allá de que cambiaron las condiciones y lo que sea, algo empezamos a hacer mal a partir de comienzo del siglo XX, que nos fue alejando. Capaz que estoy abriendo un debate sobre el final. Y tenés un indicador económico para que... Ahí esto es muy opinable. Como en el debate de Lula y Bolsonaro, por alusión pueden tener un minuto más capaz. Pero nos echan de acá. Creo que eso es bien importante. Yo también soy optimista como María Dolores. Creo que tenemos desafíos enormes. Comparto varios de lo que señalaba Pablo en materia social, pero creo que tenemos capacidad de resolverlos. Por suerte, hoy Uruguay es un país de inmigración, llegan los inmigrantes, ¿no? Por distintas razones y de distintos países, pero afortunadamente estamos llegando. Yo creo que eso para Uruguay es muy bueno,
por lo que le aportan al Uruguay, pero además como signo de esto que vos decías de que la gente vota con los pies y que, te voy a robar una idea tuya, Agustín, esto de que creo que va en línea con lo que decía María Dolores, Uruguay tiene un gran activo en sus instituciones políticas y tiene un gran debe en sus instituciones económicas. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. No, nos debes el país que te gusta, pero Gabriel, te tocó cerrar, A ver, que estamos en la hora. Diría rápido, si yo tuviera que elegir un país que existe o un conjunto de países que existen por lo aspiracional mío, por mi ideología, pero no creo que necesariamente sea por todo el mundo compartible, claramente me identifico con el planteo de Pablo, que los nórdicos constituyen para mí un horizonte. Lo que pasa es que son de una diferencias tan grandes que es muy difícil poder imaginarnos algunas de esas cosas, incluso algunos de sus problemas sociales graves que tienen como sociedad para convivir. Punto uno. Punto dos. Antes de que María Dolores hablara, estaba pensando, yo efectivamente creo que Uruguay constituye un imaginario para mí de lo que es razonable. De hecho, me ha pasado muchas veces estar fuera de Uruguay, donde la pregunta es esta: ¿qué hizo Uruguay para hacer esto? De hecho, hace unas pocas semanas, unos pocos meses, estuve en Chile, reunido con gente del gobierno, cargos relevantes, y con gente del sector privado, donde la pregunta que nos hicieron a mí y a 2 uruguayos más era ¿qué podemos hacer para convertirnos en Uruguay? Yo decía, bueno, en realidad no sé si les recomendaría que se convierta en Uruguay, porque hay un conjunto de cosas que no, pero además lo que Uruguay tiene de bueno para ustedes es un camino muy difícil de recorrer, porque Uruguay tiene una larga tradición de haber construido esos equilibrios y ese sistema político que funciona, y por lo tanto no solamente no sé si se los recomendaría, pero al mismo tiempo tampoco sé si lo podrían hacer. Pero lo que sí es cierto es que para ese grupo de gente, tanto el sector público con orientación de izquierda, como empresarios duros, potentes, que los conozco hace mucho tiempo y que nunca hubiera querido que me hubieran preguntado eso, la pregunta era ¿cómo hacemos para converger a Uruguay? Y una frase que surgió de esas conversaciones, que la puso Juan Pablo Luna arriba de la mesa, era algo así como a Uruguay le falta un poco de tecnocracia, que a Chile le sobra, y a Chile le falta un poco de política, que a Uruguay a veces le sobra. Yo creo que ese es un buen resumen de estos dos mundos bipolares que tenemos, de dos modelos. Una sociedad chilena muy exitosa para insertarse en el mundo global, que tuvo lugar sobre todo a partir de los años 90, pero que no tiene las herramientas para este mundo nuevo, que está cambiando a una velocidad tremenda, mientras que Uruguay, por no haber hecho algunas cosas también, parece estar mejor preparado para moverse en este nuevo mundo que se configura post-2008 y post-pandemia. Con lo cual yo creo que Uruguay tiene unas buenas bases para poder constituirse en un imaginario colectivo en términos de convivencia, prosperidad e inclusión, si superamos algunos de los temas que Pablo planteaba en materia de pobreza. El último comentario que me parece bien interesante, lo que decían Hernán y María Dolores, es el siglo XIX efectivamente es un periodo de prosperidad, sobre todo una vez que el país se pacifica, con un dictador, por cierto, con Latorre, que logra introducir un conjunto de innovaciones tecnológicas y con alguna visión en educación bien interesante, porque Varela fue su ministro en ese periodo, pero que lo que tenía como condición es una cierta de autonomía relativa de la élite. Que eso es lo que yo creo que nuestro sistema de convivencia y nuestro sistema político, que es muy potente en términos de que las demandas se canalicen bien, que las insatisfacciones se comprendan rápidamente, que hace que nuestro sistema político esté muy atento a esas manifestaciones de los grupos de presión y de los votantes, también es lo que genera la captura de esa élite, de manera tal de que esa visión modernizadora no esté. Entonces yo creo que lo que hemos perdido en Uruguay, y eso es lo que es interesante recuperar, es cómo lograr una élite con la suficiente grado de independencia, mirando lejos, con visiones de largo plazo, tomando decisiones como el alambramiento de la campaña, que fue una cosa compleja de instrumentar, pero que al mismo tiempo está en condiciones de construir un estado de cohesión o unas condiciones de cohesión como las que el vallismo construyó, que dieron lugar a una sociedad donde es razonable vivir y donde es agradable vivir, que yo creo que ese es un punto clave. Ser ricos y ser desarrollados no es solamente una cuestión de cuánto confort tenemos, sino donde nos sintamos de que no las amenazas o los riesgos están adecuadamente gestionados por la sociedad. Yo creo que Uruguay está en condiciones de recuperarlo porque tenemos un activo que para mí es el más importante. Nuestro sistema político es extraordinariamente potente. Yo sigo creyendo que hay un deterioro enorme del liderazgo mundial,
como muchas cosas, yo creo que Uruguay viene detrás de eso. Ese fenómeno todavía no está en Uruguay. Pero no estamos inmunes. No estamos, por supuesto, no estamos inmunes a nada. Pero yo creo que nuestro sistema político es nuestra gran fortaleza, a pesar de que a veces le endilgamos que es lento, que es demasiado conciliador, que pierde autonomía. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo sigo pensando que son las personas que mejor comprenden o que mejor detectan el olfato. Hay que presionarlos para irlos a hacer más rápido, para estresarlos un poco, pero no hay que pensar que no entienden nada. Muchas veces se juegan los cargos cada 5 años y eso ninguno de nosotros no lo hacemos. Una palabra más, porque no, estamos no volando, pero yo creo que, a ver, no debemos idealizar el siglo XIX. En el siglo XIX en Uruguay había muy poca gente, el stock de capital por 700.000 personas era infinitamente grande, digamos. Los recursos naturales por persona eran infinitos. El Uruguay tuvo si tuviera que ser un periodo de mucha prosperidad, probablemente empezarían la torre y la modernización con Varela. El primer vallismo fue extraordinariamente importante, la separación del Estado de la Iglesia, el voto popular, digamos, la conformación de un estado de bienestar incipiente, fueron cosas Abriste un tema que ahora fundamentales. Hernán y María Dolores, ahora vamos. Terminada la década del 30, empezaron nuestros problemas. El mundo cambió mucho después de la década del 30 en Uruguay. Simplemente no nos supimos adaptar. Los cambios que tuvieron lugar en el mundo a partir de 1930, cuando la potencia hegemónica cambió y se volvió más proteccionista y además fue rival a nosotros porque era una potencia intensa en recursos naturales como en Estados Unidos, nosotros nunca lo supimos decodificar. Ese es el fracaso. Da para un debate largo y le agradezco Bonilla que no pidió la réplica porque si no estamos toda la... No, volvemos la semana que viene. Debo ser el último furgonista. Lo único que me parece que me animo a poner un matiz es que algo, y también, y una cosa que Hernán repite mucho, la dictadura de la Torre sin duda fue importante. Las estadísticas económicas del Uruguay dan que en el 1870, lo que reconstruyó Bértola para el proyecto Meissner, ya en 1870 Uruguay era rico en términos de PIB per cápita. Algo importante pasó antes. Pero muy poca gente y en la escuela nos grabaron, eso sí, pero en la escuela nos grabaron que todo el Uruguay empezó con la dictadura de Terra, con el militarismo, y en el civilismo previo, en los gobiernos de Berro, en los gobiernos de Giró, pasó algo importante que hizo que Uruguay prosperara y que cuando llegó... La tesis de Ramón Díaz, yo tengo dudas con eso, pero bueno, entiendo que es interesante. Les agradezco muchísimo, muy interesante, creo que es para seguirla, capaz que nos quedó un poco amplio el tema hoy. Pensar Uruguay es un proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer. Nos reencontramos el jueves que viene para conversar sobre otro tema. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Pablo Rosselli, Gabriel Odone, María Dolores Benavente y Hernán Bonilla. Muy interesante. Muy divertido.